participantes en estas jornadas, lo cual nos ha dejado atónitos y muy contentos de que haya generado este interés. Por eso lo primero que nos gustaría deciros es muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese interés, por ese apoyo y por esa participación. Como somos 969 participantes, esto os podéis imaginar que va a requerir un poquito de organización. Así que os quiero dar simplemente 4 pinceladas importantes que tengáis en cuenta para el manejo o el transcurso de las jornadas. Por un lado, la persona detrás de las cámaras que va a estar moviendo los hilos es Luisa Armand Dubón. Muchísimas gracias a Luisa porque nos organiza todo y es la persona que va a estar nombrada aquí como organización en mayúsculas. Los espectadores no vais a poder hablar con Luisa directamente, pero la vía para hablar con ella y que os ayude con cualquier tipo de incidencia técnica va a ser que pinchéis sobre el botón chat. Y entonces, cuando enviéis un mensaje a todos los panelistas, que en idioma Zoom significa ponentes, ese mensaje también le va a llegar a Luisa. Es decir, cualquier problema de cámara, de no me funciona, no estoy viendo, no estoy oyendo, por favor, un mensajito por ahí y Luisa os ayuda. Si queréis hacer preguntas en relación a lo que están hablando los ponentes, entonces os vamos a pedir que pinchéis el botón preguntas y respuestas. Cuando pinchéis ese botón se os abrirá otra pantallita donde podéis hacer vuestras preguntas y esas serán recogidas para, si tenemos tiempo, contestarlas. Por favor, tened en cuenta que tenemos un programa muy completo, hay mucho de lo que hablar, es muy probable que a lo mejor no dé tiempo a contestar algunas preguntas y esperamos que tengáis comprensión si no se pueden contestar. 2 cosas muy prácticas. Las jornadas se están grabando y las presentaciones van a estar disponibles en PDF. Ambas cosas, las grabaciones y las presentaciones, estarán disponibles a lo largo de la semana que viene. Encontraréis información al respecto en nuestra web, ¿vale? www.asociacionespanola, no tenemos ñ, de dbt.com y a lo largo de la próxima semana confío en que ahí tengáis información, links y directamente las presentaciones para descargar. Muchos habéis preguntado por un justificante de asistencia. El procedimiento es el siguiente. Quien lo necesite, después de las jornadas, nos puede enviar un email a nuestra dirección info@asociacionespanola.dbt.com. Comprobaremos la asistencia y en un margen de 72 horas os enviaremos el justificante. Lo que os pedimos, como somos 969, por favor, solo si es imprescindible. Si no lo necesitáis necesariamente, os agradecemos que no lo pidáis porque es un montón de trabajo, pero obviamente quien lo necesite y lo requiera, por favor. Muchísimas gracias. Y, como bien sabéis, la DBT es práctica y hoy vamos a empezar ejercitándonos en aceptación radical, porque nuestra compañera María Mayoral, por desgracia, no va a poder estar hoy con nosotros y hacer sus presentaciones. Ha tenido una urgencia familiar, por suerte está todo bien, pero no le es posible estar aquí y me ha pedido que, por favor, os pida disculpas, ya que le hubiese hecho mucha ilusión poder estar hoy aquí y participar. Lo que también tiene María Mayoral es un equipo fantástico, entonces como buen equipo y buena cohesión que tienen, tenemos el honor y el placer de contar con Carlos Delgado, que va a ser quien la sustituya en sus 2 ponencias. Y a la vez va a ser, junto con mi compañera Azucena García Palacios, quienes van a presentar estas jornadas. Carlos es psiquiatra del Hospital Universitario Gregorio Marañón, es co-creador del programa Atrapa de la adaptación de DBT para adolescentes en el dispositivo terapéutico Prisma, y Azucena García Palacios es catedrática de la Universidad Jaime I de Castellón. Es un placer contar con ellos para la inauguración de estas jornadas. Os deseo y nos deseo a todos unas estupendas jornadas y os dejo con Carlos. Hasta luego. Pues quería agradecer la organización de esta primera jornada de la Asociación de DBT. Yo me confieso un enamorado de la DBT y bueno, como pasa a veces en las relaciones, pues lo nuestro fue casual, fue un encuentro casual. Y quería, en esta introducción, aparte de los agradecimientos, quería contar algo de ese encuentro casual con la DBT. Yo empecé a trabajar en la unidad de adolescentes, en lo que llamamos la UAD, la unidad de adolescentes de Gregorio Marañón, en el 2007. La unidad se había abierto en el año 2000 y allí en la unidad de adolescentes ingresan cada año unos 500 adolescentes entre 12 a 17 años.
este buen número de adolescentes suele ingresar por dos motivos. Uno es o han tenido un episodio psicótico, por el motivo que sea, del origen con la patogenia que sea, y la otra mitad, más o menos el 50%, son gestos suicidas, intentos de suicidio, etcétera, etcétera. A lo largo de aquellos años, el sentimiento contratransferencial que generaban los terapeutas, unos pacientes y otros pacientes, fundamentalmente era compasión hacia los pacientes que habían sufrido episodios psicóticos y rechazo hacia aquellos pacientes con inestabilidad emocional y que habían hecho intentos de suicidio. Esto era algo bastante evidente y bastante doloroso para nosotros, pero era difícilmente evitable y además era compartido de alguna manera por todos los profesionales que allí estábamos. Tardamos un tiempo en darnos cuenta que nos sentíamos útiles en el tratamiento de los pacientes que tenían episodios psicóticos, pero nos sentíamos con un altísimo nivel de frustración para los pacientes con inestabilidad emocional grave y dentro de eso los que padecían trastorno límite, que ingresaban una y otra vez con estos gestos suicidas. A partir de ahí fue en el 2008 cuando empezamos, convocamos desde el Marañón a todas las personas que estaban interesadas en Madrid, dentro de los diversos hospitales de la red sanitaria pública de Madrid, todas las personas interesadas en trastornos de personalidad. Y en el 2008 hicimos semanalmente reuniones de discusión acerca de todo lo que era el enfoque del tratamiento de los trastornos de personalidad. Al siguiente año, después de un año de un grupo de trabajo de este tipo, con más de unos 25 personas éramos, ya nos quedamos con aquellos que trabajábamos con niños y adolescentes y dedicamos varios meses a elegir qué tipo de tratamiento. Mi formación previamente estaba muy unida al psicoanálisis y a Otto Kemper, y lo mío fue efectivamente un encuentro casual con la DBT. Si tuviera que llevarme eso que dice, ¿no? ¿Qué libro te leerías si solo pudieras leer un libro de trastornos de personalidad? Pues leería este de Gunderson, ¿no? La guía clínica, que salió esta guía clínica desde el 2002, luego salió una segunda edición, que es esta. Ambos libros son estupendos. Yo diría que a mí le tengo más cariño a la primera edición, pero ya es muy difícil encontrar. En ese libro, Gunderson dice algo que para mí es magnífico, ¿no? Que es ese what for whom, ¿no? ¿Qué para quién? No se trata de cómo tratamos a los pacientes, sino qué necesita cada paciente en cada momento, en ese momento concreto de su vida. Como él dice, adaptar el programa terapéutico a los objetivos y necesidades del paciente concreto. ¿Y qué debía cumplir entonces para nuestros adolescentes suicidas? ¿Qué debía cumplir un programa terapéutico? Pues desarrollar un componente de un programa específico que pudiese involucrar a todos los estamentos, enfermería, psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, arteterapia, etcétera, que asegurase la continuidad de cuidados, que es un principio básico de la sanidad pública. Y ahí estudiamos realmente todo, ¿no? DBT, TFP, MBT, todas las siglas estas que nos han marcado de alguna manera a todos la tarea con nuestros clientes a lo largo de estos años. ¿Por qué? Para mí fue algo que si se cuenta ahora fácil, pero para mí fue doloroso de alguna manera renunciar a buena parte. Nunca renuncias, ¿no? Luego te das cuenta que el conocimiento tiene un elemento acumulativo, pero para mí fue realmente difícil renunciar a buena parte de 20 años o así de formación psicoanalítica para empezar a formarme desde la base acerca de la DBT. ¿Por qué elegimos DBT? Es algo que me gustaría contar ahora brevemente en esta pincelada de introducción. El modelo biosocial de Massart-Linehan, sabéis todos, pues junta estos dos niveles, ¿no? Lo que es lo biológico con el ambiente. Y eso es algo que es muy fácilmente transmisible a las personas y a nuestros clientes y a sus familias. De tal manera que no nos resulta algo tan difícil de elaborar como pueden ser otros modelos como
aquellas apoyadas en la mentalización o en la transferencia. A partir de ahí establece el concepto de desregulación emocional y establece una asociación entre el nivel de psicopatología y la desregulación emocional, como dice Marshall Linehan. Esa desregulación emocional se abre luego como un abanico en esas 5 áreas: interpersonal, identidad, vulnerabilidad emocional, área cognitiva y el comportamiento. Y dedica Marshall Linehan en sus famosos grupos de habilidades prácticamente un módulo a cada una de estas 5 áreas. De tal modo que es fácilmente transmisible, no hace falta un gran edificio de conocimiento para entrar en ello. Además, por otro lado, aparte de esa diversificación en esas 5 áreas, tiene algo que para nosotros fue fundamental, es la jerarquía de prioridades. Con adolescentes muchas veces pierdes ¿cómo diría? Porque muchas veces tienen mucho encanto, mucha capacidad de negación, pues es difícil a veces, si no te lo marca la técnica, el mantener esas prioridades. Y esas prioridades, ¿qué son? Pues dedicar toda la energía primero al comportamiento suicida, incluyendo ahí las autolesiones no suicidas. En segundo lugar, en esa jerarquía estaría todo aquello que pone en riesgo el tratamiento. En tercer lugar, aquello que perturba la calidad de vida. Y en cuarto lugar, el aprendizaje de habilidades. En definitiva, primero lo urgente y después lo importante. Y esto es algo que se repite en la terapia individual, pero ya llega un momento que estructura incluso la mente de nuestros clientes. A revisar su propia ficha y su propio día a día bajo esta jerarquía de prioridades. Esto es algo que está muy interiorizado en el equipo y después en nuestros clientes y de alguna manera estructura lo que es pues toda esa difusión de identidad, diría Otto Kemper, todas esas dificultades para reconocerse uno a sí mismo, permite que el adolescente se pueda autoevaluar. Junto esos niveles de esa jerarquía de prioridades, estaría después estos grupos de habilidades, ¿no? Para cada uno de ellos, las habilidades de conciencia, para tomar conciencia de uno mismo, las habilidades de las relaciones sociales. Nosotros hemos modificado la terminología de Marshall Linehan, por así decirlo, lo hemos estructurado en lenguaje castellano y más cercano al adolescente. Entonces, un módulo es habilidades para tomar conciencia de uno mismo, otro habilidades de relaciones sociales, otro habilidades de pensamiento, emoción y conducta, otro habilidades de tolerancia al malestar, y también incluimos y adaptamos y adoptamos más bien, con algunas modificaciones, el módulo que incluyó en este también magnífico libro Alec Miller, ¿no? Que él lo llamó Habilidades para encontrar la línea media. Así, la DBT en Atrapa tiene esos 3 componentes: la terapia individual con su jerarquía de problemas, los grupos de habilidades y la terapia de distancia, que nosotros, luego tendremos ocasión de hablar de ello, lo hicimos a través de mail porque no podíamos asegurar un teléfono de 24 horas. Y después incluimos el grupo de terapeutas. Así pues, así un mensaje rápido, ¿por qué DBT con adolescentes en ese contexto de ingreso hospitalario y después posalta? Pues porque, en primer lugar, ofrece al clínico una forma estructurada de enfocar el difícil problema del adolescente suicida. En segundo lugar, porque ofrece esa jerarquía para enfocar los problemas. Y eso estructura nuestras acciones y también estructura la mente de nuestros clientes. En tercer lugar, hace de la conducta suicida el principal foco de tratamiento y no se plantea problemas subyacentes. En cuarto lugar, es multienfoque, quiere decir que puede incluir tanto al individuo como al grupo, como a la familia, y es flexible para adolescentes multiproblemas que van a requerir diversos tratamientos, a veces por cuestiones de comorbilidad. Este es el quinto punto. Ofrece alternativas terapéuticas que no chocan con el procedimiento. Es decir, que tú puedes dedicar un tiempo para trabajar una adicción a la droga que sea, o un tratamiento específico nutricional o psicoterapéutico para una anorexia nerviosa, y a la vez estás trabajando en DBT.
introduce, y esto quizá a mí me parece lo revolucionario, introduce de una forma directa y coherente trabajar desde el principio con el abandono de tratamiento. Esto es lo que Otto Kemper hace de trabajar la transferencia negativa desde los primeros momentos de tratamiento, y es un equivalente. Bueno, a lo largo de los años, yo imagino que muchos de ustedes saben toda la cuestión del encuentro entre Marshall Linehan y Otto Kemper y los puntos de coincidencia, ¿no?, que se publicó en su momento. El séptimo punto es que afecta a esas 4 áreas que son muy problemáticas para cualquier adolescente, y no solo para los adolescentes que tienen inestabilidad emocional grave. Identidad, estabilidad emocional, relaciones interpersonales y tolerancia al malestar son áreas problemáticas para cualquiera, y eso significa que cualquiera, aunque no estés especialmente afectado, por ejemplo, en tus relaciones sociales, no te aburres en la terapia compartiendo con otros áreas de ese tema, porque nadie los tenemos totalmente resueltos, tengamos la edad que tengamos. Y bueno, esa es la última. Quería ya entonces agradecer estas jornadas y bueno, luego vamos a tener posibilidad de compartir más actividades en relación a las presentaciones que iba a hacer María Mayoral y que me voy a encargar de intentar de alguna manera transmitir lo que ella, las presentaciones que ella me ha entregado. Venga, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Azucena García y, como dice Carla, estoy aquí representando a la Asociación Española de DBT. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a los compañeros del Gregorio Marañón como a DBT Madrid todo el trabajo, ¿no?, junto con nosotros, de organización de las jornadas, y en especial a Carla Palafox, que es la que ha llevado esto a término, que ha trabajado muchísimo para que estemos hoy aquí. Y es un día, como decía Carlos, feliz para todos los que llevamos muchísimos años, muchísimo tiempo trabajando en la diseminación de la DBT, ¿no?, conociendo este programa terapéutico, viendo las posibilidades y la evidencia empírica que tiene, y queriéndolo llevar a todas las personas que lo necesiten, en nuestro caso, en nuestro contexto, que es España. Y yo creo que hoy vais a ver todo ese trabajo que están haciendo muchas personas para hacer distintas adaptaciones, que yo creo que Carlos ha dado en el clavo, ¿no?, que lo importante, que viene de Gunderson, ¿no?, es poder adaptar, ¿no?, a cada paciente que lo necesite algo como este programa, ¿no?, que es la DBT. Veréis muchísimas aplicaciones y muchísimas adaptaciones. Yo os voy a hablar, para empezar, de la Asociación Española de DBT. Voy a compartir también una presentación. Vale, pues somos la Asociación Española de Terapia Dialéctica Conductual, y esto nace de un interés de distintas personas en España, pues muy implicadas en la DBT, y con la idea de aunar, ¿no?, de llegar a todos los profesionales clínicos, investigadores que estén trabajando en este programa terapéutico, y conseguir crear una red, ¿no?, que nos permita ponernos en contacto entre nosotros, y también ponernos en contacto con asociaciones de otros países o investigadores clínicos de otros países que estén también aplicando la DBT. Yo soy la vicepresidenta de la Junta de la Asociación Española de DBT. El presidente es Quim Soler, que lo vais a ver en esta jornada en una de las presentaciones, y él formará parte de la clausura, ¿no?, de la jornada. Verónica Guillén es la secretaria, Merce Jorquera la tesorera, también las vais a ver hoy, las vais a conocer hoy. Y luego tenemos en la Junta a magníficas profesionales. Somos de distintos ámbitos de la universidad, más ámbitos de investigación, ámbitos asistenciales, centros públicos, centros privados. Ahí tenéis a nuestras compañeras, a Carla, que ya la habéis conocido, Mati Elices, Mariby Navarro, Mónica Lavilla y Daniel Vega. Esos somos los que formamos parte de la Junta de la asociación. Y nuestra idea es
está en consonancia con las ideas que siempre ha tenido la creadora del programa terapéutico, de Marsha Linehan. Una de sus propósitos principales era que su programa terapéutico llegara a la mayoría de las personas que lo necesitaran. Ella siempre ha hecho encuentros internacionales anuales, ¿no? de personas que en distintas partes del mundo trabajan en DBT, y hemos tenido la suerte, Kim, Mariví Navarro, yo misma, ¿no? de participar en esos encuentros, y eso también nos ha ayudado a impulsar esta asociación. ¿Vale? Nuestros objetivos pues, van en esa línea, ¿no? Promover el estudio y la investigación sobre DBT aplicada a personas con TLP o con otros problemas de desregulación emocional a distintas poblaciones, contribuir a aumentar la evidencia empírica con estudios, por ejemplo, transculturales, difundir, eso es uno de los objetivos principales que tenemos, difundir las intervenciones basadas en DBT, diseminar, formar, aplicar en distintos contextos, y luego fomentar las relaciones de intercambio entre profesionales dentro de España, pero también con profesionales de otros países. ¿Vale? Realizamos distintas actividades. Yo creo que actualmente en las que más estamos son en impartir cursos de formación que vamos ofertando. Los podéis encontrar, ahora hablaremos de los que tenemos para los siguientes meses, los encontráis en nuestra web. Y organizar actividades científico-profesionales. Este es un ejemplo, estamos contentísimos, ¿no? de que se hayan podido organizar y que estemos hoy con un número tan grande de participantes interesados en DBT. Para nosotros es un placer, un orgullo, ¿no? Estamos muy contentos de que todos vosotros os hayáis interesado por esta jornada. Entonces, para nosotros hoy es un éxito en la organización de la jornada. Como os decía, cursos de formación, organizar sesiones de investigación y luego que de ahí puedan salir pues algo más sólido, ¿no? Memorias, escritos, estudios. Formamos también parte de un grupo internacional, de estos hablarán más al final de la jornada, pero la DBT Nacional, la Asociación DBT Nacional, se creó con la mirada puesta en formar parte de una red más grande de asociaciones nacionales que dieran lugar a una asociación internacional de DBT, que en este momento se está creando, que es ya una realidad, la Asociación Internacional de DBT. Y entonces estamos muy contentos, porque eso también va a impulsar, ¿no? la diseminación de la DBT. Y lo que os decía, otra de las cosas en las que estamos trabajando mucho y que es lo que actualmente quizás vosotros tenéis más acceso dentro de lo que oferta la Asociación Española de DBT, es todo el tema de la formación. Apoyamos en la organización de uno de los formatos más importantes de formación en DBT, que son los intensivos, y luego hacemos cursos específicos y cursos a demanda. Por ejemplo, para los intensivos tenemos una relación muy estrecha con DBT Latinoamérica, que está dirigida por Pablo Galiesi en Argentina, y ellos son una organización que está haciendo un trabajo pues, muy relevante, excelente, de formar en intensivos a todas las personas de habla hispana, tanto en Latinoamérica como en España, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en mitad de uno de los intensivos que se está haciendo online. Ya se ha hecho la primera parte y la segunda parte se hará en noviembre de este año. Y luego aquí tenéis algunos de los cursos, los cursos que tenemos programados y ofertamos, que van a ser también online en los siguientes meses. DBT adaptada a trastorno de estrés postraumático, que lo impartirá Carla Palafox. DBT en abril también la DBT adaptada para adolescentes y cuidadores, que lo impartirá Mariví Navarro. Una aplicación muy interesante de la DBT, que es el abordaje de perfiles sobreregulados, es el opuesto dialéctico al TLP. En terminología de SM serían esos clúster C, ¿no? de personalidad, que lo imparten las compañeras de TLP Tratamientos Beatriz López y Diana Molina. También DBT adaptada a adicciones. Veis que hay muchos cursos específicos de adaptaciones de la DBT que lo impartirá Mariví Navarro, ya en junio. El de TLP Tratamiento será en mayo. Y un último curso en junio
que es más general, ¿no?, de introducción para las personas que se quieran familiarizar en primera instancia con la DBT, que también son cursos importantes, ¿no?, introducción a la DBT, que lo impartirán las compañeras Carla Palafox, Mariby Navarro y Mati Elices. Esos son los cursos que ofertamos. También aceptamos cursos a demanda, nos podéis hacer pues, peticiones, ¿no?, de qué cursos queréis, os gustaría recibir formación, de qué contenidos relacionados con la DBT, y podemos valorar el hacerlos. Claro, para todas estas actividades, claramente, os necesitamos, necesitamos la participación de todos vosotros, de todas las personas que estén interesadas en la DBT, que quieran pertenecer a la asociación. Es muy fácil inscribirse, ahí tenéis en nuestra web, es facilísimo descargarse la inscripción y la cuota es una cuota muy asequible, son 45 € al año, que está muy bien. El pertenecer a la asociación, pues además de estar actualizado de todas estas actividades que hacemos, también hay en los cursos, por ejemplo, hay reducción en lo que es las matrículas, la inscripción, y luego también se elabora una newsletter que también llega a los socios. Entonces, nos encantaría, ¿no?, que os llegara, ¿no?, la asociación y que tuvierais a bien inscribiros como socios y que formarais parte de esta familia, ¿no?, que formamos todos los que estamos interesados como profesionales en la DBT. Pues con esto acabaría mi intervención. Os doy la bienvenida en nombre de la asociación y encantada de compartir el día mañana y casi un poquito de la tarde con vosotros. Muchas gracias. La primera sesión es una sesión sobre formación de la DBT y va a haber 3 ponencias. La primera de ellas nos van a hacer un breve resumen de lo que es la DBT estándar y nos lo hará nuestra compañera Carla Palafox, que ya la habéis conocido. Ella es fundadora de DBT Madrid y forma parte de la Junta de la Asociación Española de DBT y es pues, una gran profesional, tanto como terapeuta, formadora y supervisora de DBT. Así que os dejo ya con ella y nos veremos, nos iremos viendo en este día. Muchas gracias. Gracias a ti, Azu, por la introducción, por la presentación y por la moderación de la mesa número 1. Es un placer comenzar esta primera mesa dedicada a la parte de formación en DBT y quiero empezar haciendo un breve resumen sobre el funcionamiento de la DBT estándar. El motivo de hacerlo es porque el grado de experiencia que tenéis con DBT en estas jornadas es muy, muy variado. Puedo imaginarme que haya gente que dice, ay, quiero ver un poco de qué va, y puedo imaginarme que hay gente que lleva años y años trabajando con la DBT. Entonces, a modo de denominador común, revisar de forma conjunta algunos de los conceptos clave. Marsha Linehan empezó trabajando con mujeres con ideación suicida crónica. Y cuando empezó a trabajar con ellas, de lo que se dio cuenta es de que la mayoría de ellas cumplían los criterios de lo que ahora conocemos como trastorno límite de la personalidad. Entonces, durante muchísimo tiempo la DBT se ha asociado fundamentalmente a este trastorno. No obstante, con el paso del tiempo lo que hemos ido viendo es que la DBT no solo ayuda al trastorno límite de la personalidad, sino a todo lo que es el concepto de desregulación emocional, que es un concepto que afecta a muchísimas más patologías, además de la del trastorno límite de la personalidad. Para trabajar con este tipo de pacientes vamos a necesitar 3 elementos fundamentales. Por un lado, vamos a necesitar estrategias de intervención concretas para trabajar con estos pacientes. Y por otra parte, lo que vamos a necesitar, desde luego, es una estructura, es una organización, una jerarquía de temas, de cómo organizarnos para trabajar en terapia de forma eficaz y eficiente. Y por último, el tercer elemento fundamental es la actitud terapéutica, que es una actitud que va a caracterizar en la DBT unos aspectos que os voy a comentar también al final de esta exposición. Es decir, 3 elementos principales: estrategias, estructura y actitud terapéutica.
¿Cuáles son los módulos de tratamiento en la DBT estándar? Por un lado tenemos la psicoterapia individual, el clásico, de manera ortodoxa, por así decirlo, una sesión a la semana de 50-60 minutos, y esto se va a complementar con entrenamiento en habilidades, lo que llamamos el skills training, ¿no? La palabra skills es una que tenemos muy asociada a la DBT, entonces estos dos son los dos componentes que se van a complementar. Pero quizás antes de avanzar más en qué otros módulos forman parte de la DBT estándar, me gustaría aclarar brevemente qué es esto de los skills y qué es un skill. Si pensáis un poco en qué cosas habéis hecho esta mañana para estar aquí puntuales a las 9, algunos incluso ya se han conectado a las 8, que se ha mandado el recordatorio de Zoom, así que enhorabuena a todos vosotros que estáis aquí ya los primerísimos. ¿Qué cosas habéis hecho esta mañana para poder estar aquí puntualmente al inicio de las jornadas? Si sois como yo, a lo mejor habéis recurrido al café. Hay personas que no arrancan hasta que no se dan una ducha, otros que dicen tengo que bajar a pasear a mi perro y eso me despeja. El café, la ducha, bajar a pasear al perro, las alarmas, todo eso son skills, todo eso son habilidades. Entonces, claro, si una persona viene y nos dice, ya, pues mi skill es cortarme, seguramente a la mayoría nos chirríe, ¿no? Pero lo que os voy a pedir es que penséis por un momento cuál es la diferencia, cuál sería la definición que hace que un skill sea un skill y por qué skill no entraría, o cortarse no entraría dentro de skill. Y la definición o lo que lo caracteriza es que un skill son estrategias o habilidades para la reducción de tensión que a corto plazo son efectivas y a largo plazo no son dañinas. ¿Vale? Entonces, esta sería la definición de skill. Eficaces a corto plazo y a largo plazo no son dañinas. Estas habilidades se pueden entrenar, se pueden practicar. Por eso no hablamos de terapia de skills, sino que hablamos de entrenamiento en habilidades o skills training, como se denominó originalmente. Es decir, esto se puede practicar y esto se puede trabajar. En DBT trabajamos con el modelo de tensión en una escala de 0 a 100, de 0 a 10, como lo queráis cuantificar vosotros. Y lo que diríamos es que a partir del nivel de 70 empieza la pérdida de control sobre pensamientos, reacciones, conductas, etc. Es decir, entramos como en un alto voltaje, por así decirlo, donde es mucho más difícil pensar con claridad. Ahí es donde entra el módulo dentro de los skills, el módulo de tolerancia al estrés o tolerancia al malestar. Son skills que vamos a necesitar para conseguir que el nivel de tensión se mantenga y, a ser posible, poco a poco baje a un nivel por debajo de 70, donde lo que queremos es ver qué pasa, qué hay detrás. Y como estamos hablando de desregulación emocional, lo que va a estar detrás va a ser una situación emocional o una emoción. Por lo que por debajo de 70 los módulos que van a predominar van a ser, por un lado, el de regulación emocional y, por otro lado, el de entrenamiento en habilidades sociales, ya que si yo no puedo regular mis emociones, voy a entrar en dificultades o en conflicto con otras personas, con lo cual voy a necesitar estrategias para trabajar las relaciones interpersonales. Y en el nivel más bajo, entre 0 y 30, es donde colocaríamos el mindfulness, la atención plena, la práctica del mindfulness. Y aquí los pacientes con razón nos dijeron que sí, bueno, que ellos, pues que de 0 a 30 algún día y de milagro, pero que eso no era un estado de tensión habitual en ellos. Y reflexionando tienen toda la razón, por lo cual decimos que el mindfulness es transversal. Mindfulness lo vamos a necesitar en cualquier tipo de nivel de tensión, ya que también cuando tengo un nivel de tensión muy elevado voy a necesitar tomar conciencia de ello para poder utilizar las estrategias que necesito. Es decir, psicoterapia individual por un lado, donde vamos a trabajar los temas personales del paciente, y por otro lado el entrenamiento en habilidades que se complementan. ¿Vale? En el entrenamiento en habilidades no entro en la parte más personal, esa es la de individual. En el entrenamiento en habilidades practico las habilidades que luego tendré que aplicar en situaciones que a mí me resulten más difíciles. A esto se le suman otros 3 elementos. Tenemos el contacto telefónico, que en DBT no se entiende como terapia al teléfono ni nada por el estilo, sino que a lo que nos referimos es a un coaching telefónico. Lo que yo pongo a servicio del paciente es que para entrenar ese manejo de habilidades en situaciones de muchísima tensión o de mucha desregulación emocional,
es comprensible que esto es difícil y si los pacientes ya lo pudiesen hacer, ya lo estarían haciendo. Es decir, que lo que vamos a hacer es acompañar a los pacientes en esa práctica. Y lo que les vamos a pedir es que nos llamen por teléfono en situaciones de crisis antes de que se dé la conducta disfuncional, no después, sino antes. Es decir, que un paciente, idealmente cuando hace uso del coaching telefónico, me va a llamar y me va a decir, Carla, estoy tensísimo, solo pienso en cortarme, no puedo hacer otra cosa. Y yo digo, fantástico que me llames, fenomenal. ¿Qué has hecho hasta ahora? Vamos a ir revisando qué habilidades ha hecho hasta el momento y qué cosas puedes hacer a continuación y pautamos un tiempo en el que él o ella me vuelve a llamar y vamos acompañando ese proceso de bajar ese nivel de tensión tan elevado y regular la emoción existente. Otro elemento fundamental es el equipo de consultoría o la supervisión, o en el caso ideal, las dos cosas. Marshall Linehan incide mucho en que no hay DBT solo, sino que siempre trabajamos en equipo. La idea es que seamos un equipo de terapeutas que trabajan con los pacientes de ese equipo. Es decir, no sería mi paciente, el paciente de Azu, el paciente de Mati, sino que serían nuestros pacientes, ¿vale? Es decir, que un grupo de terapeutas nos vamos a reunir, vamos a poner en común cómo queremos avanzar en el tratamiento de esos pacientes y cada uno en representación de nuestro equipo vamos a trabajar con nuestros pacientes. Salimos, hacemos lo que hemos pautado, nos volvemos a reunir, volvemos a hablarlo, volvemos a salir. Y así bombea el corazón de la DBT, que es ese trabajo en equipo. A la vez, como trabajamos con pacientes con desregulación emocional, es muy importante que contemos con nuestros compañeros para poder ver qué necesitamos hacer, qué pasos tenemos que dar, qué cosas yo a lo mejor tengo en ángulo muerto que no estoy pudiendo ver, pero mis compañeros, mis compañeras me van a poder indicar. Y por último, tenemos terapias complementarias. Es posible que algunos de nuestros pacientes tengan pautada medicación, es posible que a lo mejor tengamos un trastorno de estrés postraumático comórbido, que queremos hacer un ingreso para trabajar cierta sintomatología. Es decir, cualquier terapia complementaria que suceda a la par que la terapia con DBT debe ser tenida en cuenta. Hasta aquí la parte conductual, ¿no? Terapia dialéctico-conductual. Yo creo que la parte conductual se entiende, orientado hacia la conducta, pero esto de la dialéctica, ¿a santo de qué? ¿No? Entonces, a lo que volvemos es al concepto filosófico de dialéctica, donde por un lado tenemos una tesis, ¿no? Y al otro lado de la balanza, por así decirlo, tendríamos una antítesis. Si vamos al clásico, blanco, negro. Que casualmente me estoy dando cuenta de que voy vestida de esos colores, bueno, pues blanco y negro, ¿vale? Lo que vamos a buscar al tener la tesis y la antítesis es, y a lo mejor alguno de vosotros ya está pensando, ay, ¿cómo se llamaba esto? Pues efectivamente la síntesis, ¿no? Blanco, negro, la síntesis sería gris. Entonces, teniendo este concepto en mente, quiero que os llevéis este triángulo a esta imagen, a este balancín terapéutico, ¿no? La metáfora del balancín que utilizamos en DBT mucho. Entonces, este balancín se sostiene sobre ese triángulo. Recordad, tesis, antítesis y síntesis. Imaginémonos que a un lado de ese balancín tenemos a un paciente que dice de repente, disculpad, pues yo ya no quiero continuar el tratamiento, yo abandono el tratamiento, esto es un rollo, esto no me sirve para nada, yo me voy. Es algo que no esperábamos, nos quedamos un poco perplejos y a lo mejor el impulso de muchos de nosotros podría ser, no, pero espérate, quédate, si tenemos un montón de cosas que todavía queremos conseguir, dale tiempo, no te rindas, venga, aguanta unos días más, quédate, ya verás que esto va a mejorar, etc. Es decir, vamos hacia el paciente. Y si nos imaginamos este balancín, si uno se va para atrás y el otro se va para adelante, esto se desequilibra, ¿no? No hay un equilibrio y no nos permite seguir jugando al balancín. Por lo tanto, para volver a equilibrarnos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en vez de irnos hacia adelante, tendríamos que irnos hacia atrás. Ahora bien, ¿esto cómo se hace? Uno puede decir, claro, entonces el paciente dice, no, a mí esto no me sirve para nada, yo me voy, y yo como terapeuta digo, pues vale. Ahí seguramente nos bajaríamos del balancín y se acabaría el juego. Es decir, vamos a tratar de buscar una posición intermedia, que podría ser algo así como, ostras, pues me dejas alucinado, la verdad que no contaba con ello y me gustaría entenderlo un poco mejor. Ahora bien, si esa es tu decisión y te reafirmas en que te quieres ir, a mí no me queda más remedio
que respetarlo. Y de esta manera yo me echaría para atrás. Esto a muchos pacientes les genera en un primer momento muchísima inseguridad porque no es la respuesta que ellos habitualmente conocen, con lo cual puede generar un ostras, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y que puedan decirnos, no, espera, pero es que ponéis tantas tareas, es que es muy difícil y no entiendo la mitad de las hojas que dais, es que no entiendo nada. Y de, vale, pero entonces son las tareas lo que te está haciendo demasiado. ¿Qué tendría que pasar para que tú pudieses continuar? ¿Qué necesitas? Y entonces pactamos, entonces negociamos, entonces jugamos al balancín, ¿vale? Este balancín nos va a acompañar a lo largo de toda la relación terapéutica, ¿no? Esa relación dialéctica, esa búsqueda de equilibrio va a ser la que nos marque el vínculo con el paciente y la forma de tratarlo. Y la dialéctica fundamental que nos va a acompañar desde la DBT es ese equilibrio entre aceptación y cambio. Necesito aceptar al paciente tal cual es, entender por qué reacciona como lo hace. Ojo, que no significa que lo tenga que compartir, no significa que yo lo haría igual, pero significa ser capaz de entender por qué un paciente actúa como lo hace o por qué se comporta de esta manera, para luego irme al otro lado de la balanza, al cambio, e ir trabajando en base a esa aceptación qué cosas quiere cambiar. Y desde ese equilibrio entre aceptación y cambio es desde el cual se produce el avance en DBT. Os dejo unas cuantas recomendaciones bibliográficas, ahora entraremos en este tema. Aquí os pongo tanto en castellano como en inglés como en alemán. Para cualquier duda que tengáis os dejo aquí también mi contacto, que me localizáis tanto en mi dirección como en la de DBT Madrid. Y sin dejar paso a que mi compañera Azucena modere todavía nada, paso directamente al inicio de la segunda charla de esta mesa, que es formación en DBT en español y recomendaciones que tengo el placer de compartir con mis compañeras, la doctora Matilde Lices y la doctora Mariví Navarro. Empiezo yo y luego nos vamos pasando la palabra. Voy a volver al balancín un momentito porque os quería dar algunas recomendaciones generales para cuando empezamos a trabajar con DBT. Si recordáis, el balancín terapéutico del que habíamos hablado, bueno, pues es ese equilibrio, ¿no?, entre aceptación y cambio, o esa búsqueda de equilibrio entre los dos polos para avanzar en el vínculo terapéutico. Pero lo que yo os voy a pedir es que no solo penséis en el balancín como metáfora, sino que vayamos un poquito a lo literal y pensar no solo cómo te sientes, sino lo que yo os quiero preguntar es cómo te sientas. Sí, literalmente, cómo os sentáis. Entonces, que el balancín os lo tratéis de llevar a vuestra práctica regular y que tratéis de ver cómo estamos sentados mi paciente y yo en sesión. Es decir, tratad de cuidar que estéis de forma más o menos paralela. Por favor, sin rigideces, ¿no? Pero simplemente comprobarlo. Y podréis ver que a lo mejor hay momentos en los que vosotros estáis mucho más reclinados hacia adelante y el paciente quizás mucho más reclinado hacia detrás. Y desde ahí va a ser importante que tratemos de encontrar ese equilibrio, porque cuando yo me siento de otra manera, a mí me vienen otros pensamientos. Y a lo mejor una situación que vosotros conocéis bien es una en la que estamos constantemente haciéndole propuestas a nuestro paciente. Pues podrías probar esto, podrías probar lo otro, podrías hacer esto, y el paciente está más para atrás y dice, no, no me sirve, no, no me vale, no, ya lo he probado todo, no. En esos momentos sirve decir cómo estamos sentados y de repente a lo mejor poder echarme yo para atrás y decir, oye, yo tengo la sensación de que te estoy haciendo un montón de propuestas, pero ninguna termina de cuajar. ¿Qué propones tú? Porque siento que esto puede ser infinito, pero al final tú eres el experto para ti mismo, con lo cual voy a necesitar que me ayudes a buscar la estrategia que mejor te encaje a ti. Entonces, desde ahí, por favor, ese balancín no solo como metáfora, sino también literal. Otra recomendación es que tengáis en cuenta el encuadre. Si recordáis, antes cuando hemos hablado del coaching telefónico, os podéis imaginar que ninguno de nosotros seguramente estemos en nuestro despacho, en nuestro espacio en el que estemos ahora mismo, esperando a que un paciente nos llame
para hacer un coaching telefónico. Es decir, tendremos otros pacientes, tendremos otras responsabilidades, con lo cual va a ser muy importante que marquemos muy bien el encuadre. Es decir, por ejemplo, ¿cuál va a ser mi horario de llamadas? ¿Cuándo me puede llamar un paciente? ¿En cuánto tiempo me comprometo yo a devolver una llamada? ¿Qué pasa cuando yo cierro mi horario laboral? ¿Cómo se comporta el paciente si entra en crisis en ese momento? Es muy importante que ese encuadre nos lo planteemos nosotros de primeras para luego transmitirlo con claridad a los pacientes. Hay muchas cosas que no las podemos prever y se van a dar en el momento y es lo más normal, pero sí que vale la pena invertir un tiempo en pensar cuál es mi encuadre y cómo lo quiero explicar y justificar ante el paciente para encontrar acuerdos sobre cómo manejarlo. Otra recomendación que me gustaría mucho daros es recurrir a lo que me gusta llamar la estrategia de la semana. Una de las estrategias fundamentales en la DBT son las estrategias de validación. Entonces, dentro de las estrategias de validación hay varias. Y ahí es muy útil, muchas veces, a veces nos pasa que nos enquistamos un poco en las mismas, en las que se nos dan bien o en las que tenemos como más facilidad para utilizarlas. Entonces, a veces nos cuesta un poco más ampliar el repertorio. Desde ahí yo os recomiendo que practiquéis la estrategia, en este caso, de validación de la semana. Es decir, que una semana os centréis en esa estrategia de validación que queréis utilizar y la intentéis meter hasta con calzador, aunque quede raro, aunque quede extraño, pero que empecemos a practicar. Y si yo ahora digo, quiero meter una estrategia de validación 4, pues que me dedique toda esa semana a poner el foco sobre esa estrategia de validación para tratar de entrenarla e incluirla en mi repertorio. Una parte fundamental de la que acabamos de hablar es el equipo de consultoría y o supervisión. Esta parte es fundamental y muchas veces es un reto cuando empezamos a trabajar con DBT. Quizás no tenemos tantos compañeros que trabajen con DBT, quizás no tenemos gente cerca que trabaje con DBT. Y en este punto, esta situación que estamos viviendo de pandemia, creo que a pesar de traernos muchísimas desventajas y que yo no nos la hubiese deseado a nadie, quizás la parte de hacer limonada de limones, como también se utiliza en la DBT, puede ser que nos facilita este contacto internautico, por así decirlo, entre compañeros. Y os quiero poner el ejemplo de mi equipo de consultoría, al que he pedido permiso, por supuesto, para subir esta foto y compartirla con vosotros. Nuestro caso es que nos reunimos semanalmente online, porque Manon y yo, a Manon la conoceréis un poquito más adelante, sí que estamos en Madrid, pero nuestros compañeros Juan y Dani está en Castellón y Juan está en Valencia. Es decir, toda esta situación ha facilitado que este tipo de encuentros se puedan dar y gracias a eso tenemos un equipo de 4 y no solo un equipo de 2. Desde ahí os animo a que abráis los ojos, a que veáis quién más existe quizás en mi entorno, con quien me entienda, con quien me apetezca hacer un equipo de consultoría y ver que el formato online también existe. Si tenéis posibilidad de hacerlo presencial, a mí me gusta mucho la parte presencial, desde luego, pero creo que esto ofrece una muy buena alternativa. Y por último, una parte fundamental es la formación. Esto es una parte indispensable, ¿no? Que nos formemos en DBT, que aprendamos cómo funciona, cuál es la idea, cómo son los conceptos para que yo luego los pueda ir trabajando por mi cuenta y con mi equipo. Y desde ahí, lo que queremos profundizar un poco y que mis compañeras os van a ir dando también información al respecto, es la pregunta de cómo funciona la formación en DBT. Originalmente la DBT viene de Estados Unidos, como bien sabéis, y allí la organización responsable de ofrecer formación desde el Linehan Institute es Behavioral Tech. Ahí tenéis el logo de ellos y su página web. Entonces, de ellos originalmente viene toda la terapia y la formación en ella. Pero hay otros países que también tienen formación o sistemas de formación y acreditación propios en DBT, como es el caso de Alemania, que es donde yo me he formado, que tienen como su propia forma o su propio sistema
de acreditación. Ellos se formaron igualmente con Linehan y luego instauraron este sistema de formación en Alemania. Es muy similar al de Estados Unidos, lo que pasa que organizan la formación de una forma un poco distinta. En vez de hacer los cursos intensivos, en los que entrará Mariví, que nos lo explicará con más detalle, ellos hacen la teoría repartida en 6 fines de semana, que las personas se van pudiendo estructurar un poco como ellos quieran, y luego el resto de requisitos de acreditación, de supervisión de casos individuales, supervisión de grupo de entrenamiento en habilidades y examen final, funciona de una manera muy similar. Otro país que tiene su propio sistema de formación y acreditación basado en el de Estados Unidos, entre otras cosas porque comparten idioma, es Reino Unido. Y esta es la formación que ha hecho mi compañera Matilde Lices. Por mi parte, un placer estar con vosotros y paso la palabra a Matilde y después a Mariví. Muy bien, bueno, pues buenos días. Me toca hablar sobre el modelo de entrenamiento intensivo en DBT. Será una charlita breve. Así es que, bueno, os comento que el modelo de entrenamiento intensivo en DBT aparece en Estados Unidos en 1993, ¿de acuerdo? Y esto es a partir, digamos, del desarrollo del manual de terapia de DBT desarrollado por Marshall Linehan y de la primera publicación, el primer estudio controlado aleatorizado para poner a prueba la DBT. A partir de ahí, este modelo de entrenamiento se va desarrollando a través de un proceso interactivo de las dificultades que tenían los profesionales de salud mental a la hora tanto de aprender cómo aplicar la terapia, tanto a la hora de implementarlo en su contexto natural, en su sistema de salud mental. Por tanto, la DBT, el modelo de entrenamiento intensivo en DBT, es un modelo intensivo creado por Marshall Linehan, impartido en el laboratorio de Marshall Linehan, y la agencia que actualmente es la responsable de este modelo es Behavioral Tech, y también hay diferentes afiliados internacionales, que ahora nos hablará Matilde, que lo implementan y que lo diseminan. La traducción del modelo de entrenamiento intensivo de DBT en habla hispana ha sido desarrollada por DBT Iberoamérica, que nos ha comentado antes Azucena García Palacios, dirigida por Pablo Gagliesi. Algunas personas de la Asociación Española de DBT colaboramos como entrenadores en este modelo de entrenamiento intensivo de habla hispana. ¿En qué consiste el entrenamiento intensivo? Pues es un entrenamiento que consiste en 2 talleres de 5 días, la primera parte y la segunda parte, separados por un periodo de tareas propias de autoestudio y de implementación de 6 meses. Ahora os lo explicaré un poquito más detalladamente. La formación se suele realizar en equipo, ¿de acuerdo? Ahora está, por ejemplo, la posibilidad de formar un equipo dentro del entrenamiento, venir como terapeuta individual y dentro del entrenamiento, digamos, se organiza a estas personas que vienen de forma individual en un equipo nuevo, como comentaba, por ejemplo, Carla, en el que personas de diferentes ciudades pueden formar un equipo y, por ejemplo, conectarse de forma online. Las formaciones suelen constar de 6 u 8 equipos de diferentes sistemas sanitarios y esta posibilidad de entrenamiento en equipo ha demostrado ser una ventaja, el resultado, ¿no?, del éxito que tiene la diseminación de la DBT, ¿no? Se ha considerado desde revisiones, ¿no?, sobre la diseminación de la DBT, como por ejemplo la de Barlow en 2010, se considera uno de los grandes éxitos de diseminación de una terapia basada en la evidencia desarrollada por una autora como Marshall Linehan. Os explico el modelo de entrenamiento intensivo.
Primero, a los participantes se les requiere hacer una preparación inicial donde leen los manuales de DBT principales, tanto de la terapia individual como del entrenamiento en habilidades. A partir de ahí asisten a la primera parte del intensivo durante 5 días. Es un entrenamiento intensivo porque son 8 horas al día. Normalmente esto se hace de lunes a viernes, actualmente en el formato online se hacen los sábados durante todo el día y se realizan una serie de clases teórico-prácticas donde los participantes aprenden tanto aspectos teóricos como prácticas que las hacen en el equipo, ¿no? Sobre cómo implementar, digamos, estas estrategias en su contexto natural. Después, hay 6 meses en el que los equipos van a implementar la DBT en sus sistemas y ahí se les realiza una serie de seguimientos y de tutorización por parte de los entrenadores. Y ya en la segunda parte acuden también durante 5 días y la segunda parte es bastante diferente porque es un modelo de supervisión, de formulación de casos y de implementación del programa, donde los entrenadores ayudan a los equipos a superar las barreras de implementación y cualquier otras dudas en la supervisión de casos y la formulación de casos. Este es un ejemplo de los contenidos de la fase 1. Es una estructura que va de menos a más. Primero se empiezan con los fundamentos básicos y con la estructura del entrenamiento y poquito a poco se va ahondando más en las estrategias específicas. Aquí tenéis alguna bibliografía. Pudimos desarrollar un capítulo donde hablamos del entrenamiento intensivo en DBT. Es un entrenamiento que también se está evaluando a nivel científico. Ya os hablará más tarde de eso la doctora Azucena García Palacios sobre toda la ciencia de la implementación en DBT. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias. Mi intervención va a ser muy breve, simplemente quería contarles en relación a la formación que Behavioral Tech tienen lo que se llama afiliados en el resto del mundo, que son asociaciones que brindan entrenamiento. Acá hay una lista que también las pueden encontrar en la página de Behavioral Tech. Una de esas asociaciones, como comentaba Mariví, es DBT Latinoamérica, pero también está la alemana, como comentaba Carla, la inglesa. Yo en el 2012 hice el entrenamiento fundacional en Inglaterra y la verdad es que se reproduce el modelo de Behavioral Tech, o sea, utilizan el mismo material, las mismas diapositivas, simplemente que tienen entrenadores locales, digamos, pero se reproduce el modelo de Behavioral Tech. Y después, a modo así muy rapidito, quería también comentarles a veces, digamos, todos estos años desde la publicación de los libros de Linehan en el 93 hasta ahora, hasta no hace tanto, hemos tenido el dilema de no tener mucha bibliografía en castellano. Ahora, por suerte, eso cambió. Tenemos el manual de Azucena y de Mariví, que es un manual de terapia dialéctica. Aquí ven la portada, que es por supuesto en castellano, pero también tenemos la traducción ahora de los manuales de entrenamiento en habilidades. El libro del 93, digamos, de lo que es DBT, de Linehan nunca se tradujo al castellano, pero sí se tradujeron ahora recientemente los manuales de habilidades y por suerte están disponibles en formato ebook, entonces podemos acceder a ellos de forma online a través de 3 olas. Aquí está el link. También Pablo Gagliesi y Juan Pablo Bogiano han hecho una adaptación, digamos, de una introducción a la DBT, también en castellano, que es un libro también recomendable, y luego está el manual de los compañeros de Gregorio Marañón. Eso es un poco lo que tenemos en castellano. Luego, si quieren recomendaciones en inglés o en alemán, también pueden ir a la lista que elaboró Carla, y como comentaba Carla, vamos a dejar esto colgado para que puedan acceder a esta información. Eso es todo. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Soy Beatriz López. Estoy muy contenta de poder estar hoy aquí con todos vosotros y de representar a mi equipo, el resto de compañeras, Diana, Mónica y Uli. Bueno, espero que lo que os voy a contar también brevemente enlace con lo que se ha dicho hasta ahora. Voy a presentar brevemente nuestro centro. Somos Telepe Tratamientos, estamos en Barcelona. Somos un equipo pequeño de 4 psicoterapeutas y venimos trabajando ya desde hace muchos años, desde alrededor del año 2000, con la DBT y con la implementación de la DBT. Trabajamos a nivel ambulatorio privado y realizamos la DBT estándar, el programa completo. Estamos atendiendo actualmente una media de unos 80 casos complejos con diversos trastornos TP y otros trastornos asociados, y también, bueno, desde que se inició este periodo de pandemia también estamos atendiendo a gente de fuera de Barcelona, de Cataluña, incluso de otros países, ya que la atención online, pues bueno, se está normalizando. Y esto tiene también estas ventajas. Bueno, nosotros en nuestro equipo tiene una vocación fundamentalmente asistencial, tanto para los consultantes como para los familiares, y también estamos comprometidas ya desde el inicio con la formación en DBT. Nosotros hicimos nuestro intensivo en el 2006 y a partir de entonces, pues bueno, hemos ido realizando también actividad docente, acogemos a psicólogos en prácticas y ahora lo que me ocupa a mí en esta presentación es sobre todo estimular un poco o transmitir el entusiasmo y la necesidad de ir creando redes más locales y redes entre equipos que trabajan en un territorio para enraizar y para poder fomentar que la DBT en nuestro país permanezca y se pueda desarrollar al nivel de otros países de nuestro alrededor. Brevemente, nuestra experiencia con el tema de las redes de trabajo se inicia en 2010. Hans Gunia, que es el responsable de redes ambulatorias de la red alemana, nos contactó y nos invitó a presentar nuestro centro, cosa que nos extrañó un poco porque bueno, pensábamos que no éramos demasiado relevantes, pero bueno, él insistió y la verdad es que desde entonces hemos estado estableciendo un contacto con él. A partir de esa ocasión en la que presentamos el centro en el 2010, en el Congreso de Berlín, tuvimos la ocasión de conocer los encuentros anuales que realizan las Netzwerktreffen, que realiza la red alemana, y yo asistí durante varios años, lo cual me permitió abrir un montón de perspectiva y ahí, bueno, me sorprendió mucho positivamente la cantidad de distintos profesionales que había en estos encuentros, no solamente psicólogos, psiquiatras, sino había todo tipo de profesionales de enfermería, terapeutas ocupacionales, terapeutas corporales, fisioterapeutas y, bueno, me di cuenta del gran potencial que tenía la DBT también desarrollada en otros ámbitos aparte de los que eran propiamente clínicos. En 2018, Hans Gunia nos propone realizar un encuentro personal, en aquel momento todavía se podía, entre su equipo y otros profesionales que formaban parte de su equipo y nosotros, evidentemente, pues nos pareció una idea muy buena y no sabíamos bien qué era esto y estábamos un poco desubicadas, pero bueno, él insistió, volvió a animarnos, se desplazaron hasta aquí desde Alemania e hicimos un primer encuentro presencial en 2019. Ahí tenéis un poco el logo que elaboró él, como una especie de unión, ¿no?, entre dos entornos alejados físicamente, pero que podíamos unir de otra manera. Este encuentro del 2019 fue muy fructífero, nos dimos cuenta de que a pesar de la diferencia de idioma, de la diferencia de entornos en los que trabajábamos, vimos que podíamos aprender unos de otros, que
teníamos muchas cosas que compartir y la verdad es que para nosotros fue una inyección de motivación y de validación también, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto nos lleva un poco a plantearnos que la importancia también de la función de misión que tiene la DBT, y esto la verdad es que tengo que agradecer mucho a Hans Gunia que nos lo transmitiera, porque más allá de los aspectos técnicos y de formación, lo que él nos hizo ver es la importancia de transmitir y de trascender las propias fronteras, los propios equipos, para ver qué está sucediendo fuera y ver dónde yo puedo recoger a alguien y recoger un equipo pequeño, recoger personas que están interesadas y que quizá necesitan un pequeño empujón. ¿De acuerdo? Esto nos pareció esencial para que la DBT se enraice y se desarrolle en un determinado territorio de una manera estable. Lo que yo he podido ver y nuestro equipo en tantos años de trabajo es que la DBT es un programa que, como habéis ido oyendo, entusiasma, atrae y es muy revelador para profesionales que vienen de muy distintas orientaciones. Y las formaciones, el intensivo suele ser una experiencia genial de la que todo el mundo sale con una energía y una revelación importante. Lo que ocurre después es que no es extraño que después, cuando uno vuelve a su entorno, a su equipo y quiere un poco implementar esto, muchas veces no es tan fácil. Y no es extraño que después de una formación que puede ser muy entusiasta, pues uno se desilusione y abandone. También observamos que a veces hay poca continuidad en los equipos que trabajan con DBT, y esto pensamos que es un tema importante a mejorar, y entendemos que la realización de redes puede contribuir a que los equipos se mantengan en el tiempo. Somos muy conscientes de que la implementación tiene un montón de dificultades. Yo siempre lo digo cuando hacemos alguna formación a equipos que tienen esa curiosidad por la DBT pero que todavía no están trabajando plenamente. Yo les digo que después de la formación quizás es lo más agradable, pero después viene la implementación y hay que ser conscientes de que muchas veces introducir la DBT en un entorno hospitalario, o da igual, no solo hospitalario, en un entorno que ya está establecido, muchas veces implica un cambio de paradigma, y esto no es fácil de mantener y de persistir en ello. Sobre todo también porque hay que crear equipos que funcionen de manera horizontal, y esto no es quizá a lo que estamos habituados. También es muy importante que todos los miembros del equipo DBT hagan DBT, cada uno en su rol, pero no solamente tiene que hacer DBT el psicólogo o el psiquiatra, sino desde la recepcionista hasta la trabajadora social. Todo el equipo tiene que poder manejar una serie de habilidades y tiene que hacer DBT, evidentemente, dentro de su rol. ¿Vale? Conseguir la adherencia a la DBT a largo plazo y que el equipo funcione con mente sabia es todo un reto, y también la dedicación intensiva. La DBT no se puede hacer como algo aparte, ¿no? Como una ocupación secundaria, sino que hay que dedicarle prácticamente toda la energía y todo el tiempo profesional que uno tenga. Entonces, la DBT es un programa, como programa modular, es extraordinariamente dinámico y vivo. Tiene aspectos que son más estáticos, como puede ser manejar una serie de competencias básicas, las intervenciones terapéuticas de las que ha hablado Carla, las técnicas específicas, pero luego hay una parte que es el cuadro azul, que también es importante y es la parte más dinámica. ¿De acuerdo? Se necesitan sistemas de formación estables, de evaluación, de investigación, para permitir las ampliaciones, y luego la parte de misión. Entonces, un equipo de DBT pues va a tener todos los miembros, a ser posible, del equipo de DBT van a tener que manejar el balance entre aceptación y cambio, la validación, las estrategias dialécticas, alguna de las intervenciones terapéuticas, alguno de las técnicas, como puede ser análisis conductuales, que no solamente lo tiene que poder hacer
el psiquiatra o el psicólogo, sino que también un terapeuta ocupacional o un educador tiene que poder hacer, por ejemplo, también un análisis conductual o revisar un registro, ¿vale? Y luego la parte de desarrollo se tiene que poder llevar a cabo a través de las asociaciones, evidentemente aquí la Asociación Española de DBT, pero también las otras asociaciones que habéis nombrado, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Y las redes de trabajo que vendrían a ser, las redes de trabajo vendrían a ser un poco la extensión de las asociaciones o de los organismos más centrales para que se extiendan de una manera horizontal, ¿de acuerdo? De dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Entonces, ¿qué pensamos que necesita la DBT? Por supuesto, contar con acceso a la formación oficial en el idioma propio. En esto se ha mejorado muchísimo. Hasta hace relativamente poco aquí no teníamos ese acceso, ahora sí, afortunadamente. También contar con la posibilidad de desarrollar el programa DBT a nivel asistencial y de investigación. Tras pasar un poco las limitaciones que tenemos entre el sistema público y sistemas privados o centros privados, ¿vale? Porque creo que la DBT para desarrollarse necesita de ambos, y desarrollar una red asistencial para nuestros consultantes que sea consistente, es decir, que un consultante no tenga que interrumpir de una manera a veces drástica e incomprensible para él un tratamiento de DBT, si tiene que ir a un ingreso o tiene que cambiar de setting, que no pueda transitar de una manera estable y tener DBT en distintos settings. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno, pues como he dicho antes, a través de entidades centrales, que son las que en este momento están más consolidadas, y también a través de las redes de trabajo que quizá, al menos aquí en nuestro territorio, todavía no están muy extendidas, ¿vale? Para que ningún pez se quede fuera de la red. La función de las redes de trabajo, bueno, es crear espacios de consultoría extendida. La jornada de hoy sería un ejemplo, ¿no? de esta consultoría extendida, y luego tienen que funcionar también a nivel local para recoger y que la participación sea mucho más directa, ¿vale? Facilitar la comunicación, la adherencia a la DBT, la motivación, y poder crear redes o colaboraciones en el mismo territorio y poder ofrecer a los consultantes que no haya mucho de una cosa y nada de otra. Por ejemplo, pues que todos sepamos en qué dispositivo se puede trabajar con adolescentes, en qué dispositivo se puede hacer un ingreso que te garantice que va a haber una atención dentro del modelo DBT, etcétera. ¿De acuerdo? Facilitar también la adaptación de los materiales. Antes habéis dicho que es muy importante la adaptación de la DBT a las necesidades, incluso a los entornos culturales. Bueno, lo veréis si trabajáis con el manual de Marsa, que ahora ya afortunadamente está traducido, pero nos damos cuenta que hay que adaptarlo, y las adaptaciones, para que sean homogéneas y no haya una desvirtuación de lo que es el ADBT, pues las redes pueden facilitar que se hagan adaptaciones homogéneas entre distintos equipos y que se puedan difundir de tal forma que, bueno, pues todos un poco utilicemos unos materiales similares. Nuestros próximos retos en este sentido, bueno, pues es vamos a organizar en abril un primer encuentro en el entorno de Barcelona entre distintos profesionales que están implementando de manera a veces incipiente o ya llevan más tiempo implementando la DBT, que han hecho la formación y que no tenemos demasiado conocimiento mutuo entre nosotros, y vamos a organizar un encuentro online para compartir las inquietudes, las necesidades y ver si de ahí se puede desarrollar una red que tenga un funcionamiento a medio y largo plazo. ¿Vale? También estamos interesadas en las habilidades en DBT para madres desreguladas. Esto es un programa que se viene haciendo en Alemania. Ellos han hecho un pequeño manual cogiendo las habilidades DBT específicas para trabajar
con las madres con niños pequeños que tienen trastorno límite. Y también completar la formación en la terapia Radical Openness de Thomas Lynch, para ver si podemos ofrecer, aparte del entrenamiento en habilidades de la DBT estándar, ofrecer un entrenamiento para pacientes sobreregulados que tienen más diagnósticos del clúster C o otro tipo de depresiones o trastornos de alimentación. Bueno, pues nada, aquí os dejamos nuestro contacto por si tenéis cualquier comunicación que nos queráis transmitir, y muchas gracias por vuestra atención.